Bienvenidos una vez más a su canal de dramas, salseos y cotilleos turcos. Su fuente número 1 de información jugosa y exclusiva sobre las vidas de nuestras estrellas turcas favoritas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque, déjenme decirles, tenemos un té muy jugoso, picante y humeante que derramar. Agarren sus tazas y prepárense para una dosis doble de drama porque esto va a estar épico. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza en el drama entre Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. Sí, nuestros adorados Ferit y Seyran de la exitosísima serie Yalan están dando mucho pero mucho de qué hablar, y no precisamente por su impecable actuación en la pantalla. Prepárense porque parece que los celos, esos celos tan humanos y a veces destructivos, están haciendo de las suyas en esta relación. Vamos a diseccionar, analizar, examinar con lupa cada rumor, cada indicio, cada mirada que nos dé una pista sobre lo que realmente está pasando entre ellos, detrás de las cámaras y lejos de los reflectores. Pero antes de empezar con este salseo intenso que les prometo los va a dejar boquiabiertos, quiero recordarles, es casi una súplica, que se suscriban al canal. Si aman el drama turco tanto como yo, y yo lo respiro, lo sueño y lo vivo, este es su lugar. Su santuario del chisme, su refugio del cotilleo, su paraíso del salseo. Activen la campanita, actívenla por favor, para no perderse ni un solo vídeo. No querrán ser los últimos en enterarse de lo que está pasando, porque se los aseguro, aquí siempre tendrán la primicia. La información más fresca, jugosa y exclusiva. Ahora sí, vamos al grano. Dejémonos de preámbulos y adentrémonos en este jardín de rosas con espinas. Como todos ustedes saben, o deberían saber si son verdaderos fans de Yalan y de este canal, Afra y Mert se conocieron, se enamoraron y cayeron rendidos el uno por el otro en el set de grabación de la serie. El amor floreció entre escenas, guiones y cámaras. La química en pantalla era innegable, era explosiva, y rápidamente, como un volcán en erupción, se tradujo en una relación fuera de la pantalla. Al principio, el principio. Todo era miel sobre hojuelas, la luna de miel eterna, fotos adorables y románticas en redes sociales que nos derretían el corazón, miradas cómplices y suspiros robados en eventos, la típica historia de amor de cuento de hadas que todos anhelamos y envidiamos. Pero como en todo cuento de hadas que se precie, siempre e inevitablemente hay una bruja malvada o un dragón furioso que amenaza la felicidad de los protagonistas. Y parece que en esta historia, la bruja son los celos. Esos celos que, como dije antes, son una emoción humana, pero que pueden transformarse en un monstruo destructivo si no se controlan. Los rumores de que Afra es una persona muy celosa, o por lo menos, propensa a sentir celos, han estado circulando por los pasillos de la farándula turca por un tiempo, y parece que últimamente Dios mío, se han intensificado de manera alarmante. ¿Por qué? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, jugosas y dramáticas. Uno de los principales focos de tensión, el epicentro de este terremoto emocional, parece ser la creciente, meteórica y, seamos honestos, merecidísima popularidad de Mert. Desde que Yalan se convirtió en un fenómeno mundial, un verdadero tsunami de éxito, Mert se ha transformado, casi de la noche a la mañana, en un galán turco muy codiciado, deseado y admirado. Es el nuevo rey de la pantalla chica. Ha estado recibiendo muchísimas, pero muchísimas propuestas de trabajo de las marcas más prestigiosas, las revistas más importantes y los directores más aclamados. Ha estado asistiendo a eventos importantes, alfombras rojas y fiestas exclusivas. Y obviamente interactuando, socializando y conviviendo con otras actrices y modelos, mujeres bellísimas y talentosas. Y ahí es donde, según los chismosos más cercanos a la pareja, los confidentes de confianza y los infiltrados del set, Afra empieza a sentir la presión. La inseguridad se cuela entre los resquicios de la relación como una serpiente venenosa. Se dice, se comenta, se rumorea, y créanme que yo tengo mis fuentes, que a Afra no le gusta nada, pero nada, ver a Mert rodeado de tanta atención femenina. Es como si sintiera que su territorio está siendo invadido. Hay rumores de discusiones acaloradas, gritos en los camerinos y portazos estruendosos después de eventos donde Mert ha sido especialmente encantador, galante y seductor con otras mujeres. Incluso se ha llegado a hablar, agárrense de sus asientos, de que Afra le ha pedido a Mert, en tono de súplica y exigencia, que sea más discreto, más reservado, más cauteloso con sus interacciones en redes sociales, especialmente con aquellas que parecen ser admiradoras, fans obsesionadas y posibles rivales. El drama, señores y señoras, está servido. Pero esperen,
¿qué hay más? La trama se complica, el nudo se aprieta y la bomba está a punto de explotar. No solo se trata de la atención que Mert recibe de otras mujeres, sino también de la atención que él presta a otras mujeres. Es un juego de espejos, un laberinto de emociones, una montaña rusa de celos. Se han filtrado como agua entre los dedos fotos y vídeos de Mert interactuando de manera, digamos, coqueta, juguetona y comprometedora con otras actrices durante eventos promocionales. ¡Escándalo! Nada demasiado comprometedor, no nos vamos a engañar, pero lo suficiente para encender las alarmas, hacer sonar las sirenas y activar los protocolos de emergencia de cualquier novia, especialmente si esa novia es Afra, una mujer apasionada, intensa y, aparentemente, celosa. Un incidente en particular ha llamado mucho la atención, ha generado un torbellino de comentarios y ha desatado la furia de los fans. Durante un evento de una reconocida marca de moda, un desfile glamoroso y exclusivo, se vio a Mert conversando animadamente, sonriendo coquetamente y riendo a carcajadas con una famosa actriz turca, cuyo nombre no voy a mencionar para evitar más drama, aunque todos sabemos de quién estamos hablando. Los testigos, esos ojos que todo lo ven y todo lo cuentan, afirman que la conversación fue muy amena, fluida y entretenida, con muchas risas, miradas cómplices y toques sutiles, demasiado sutiles. Obviamente las fotos y vídeos del momento se viralizaron rápidamente como un incendio forestal en verano, llegando a oídos de Afra, quien, según mis fuentes, no se tomó la noticia con mucha gracia. Se dice, se rumorea, se asegura que después de ver las imágenes, Afra montó en cólera. Su furia fue desatada como un huracán. Tuvo una fuerte discusión con Mert, una confrontación épica digna de una telenovela, exigiendo explicaciones sobre su comportamiento, cuestionando su lealtad y poniendo en duda sus sentimientos. Según fuentes cercanas a la pareja, la discusión fue tan intensa, tan visceral, tan dramática, que incluso se llegó a hablar, en medio de la tormenta, de una posible ruptura. Imagínense el drama. El apocalipsis. El fin del mundo. Pero la cosa no termina ahí. Ay, no, amigos míos. Esto es solo la punta del iceberg. También se rumorea con insistencia y credibilidad que Afra está celosa de la amistad, de la cercanía, de la camaradería que Mert tiene con algunas de sus CEO estrellas en Yalan. Aparentemente Mert tiene una gran química, una conexión especial y una relación muy cercana con muchas de las actrices del elenco, y a Afra no le gusta nada, pero nada, verlo pasar tiempo con ellas fuera del set, siente que la están excluyendo, que la están reemplazando. Esto ha provocado tensiones, roces y fricciones en el set de grabación. El ambiente laboral se ha vuelto tóxico. Algunos miembros del equipo afirman que se han creado bandos, divisiones y alianzas, con algunos apoyando a Afra, solidarizándose con su dolor y justificando sus celos, y otros apoyando a Mert, defendiendo su libertad y criticando la actitud posesiva de su novia. Imagínense, el ambiente laboral debe ser insoportable, asfixiante y estresante. Un verdadero campo de batalla. Ahora sé que muchos de ustedes, mis queridos chismosos, estarán pensando, pero, ¿no es normal sentir celos en una relación? Y sí, hasta cierto punto es comprensible. Los celos son una emoción humana, todos los hemos sentido alguna vez. Y es natural sentir cierta inseguridad, cierto temor y cierta incertidumbre cuando vemos a nuestra pareja rodeada de otras personas atractivas, interesantes y potencialmente peligrosas. Pero el problema surge, la situación se complica y el drama se intensifica cuando los celos se vuelven obsesivos, irracionales y controladores. Cuando empiezan a afectar la confianza en la relación, a erosionar la comunicación y a generar discusiones constantes, reproches amargos y acusaciones injustas. Y según los rumores, parece que los celos de Afra han llegado a ese punto. Han cruzado la línea. Se han convertido en una pesadilla. Lo más triste de todo esto, lo que más me duele y me preocupa, es que esta situación está afectando la imagen pública de la pareja. Los fans de Yalan, esa legión de seguidores apasionados y leales, están divididos, enfrentados y polarizados, con algunos apoyando a Afra, defendiendo su derecho a sentir celos y comprendiendo su inseguridad, y otros apoyando a Mert, criticando su actitud posesiva y exigiendo que confíe más en su novio. Hay quienes creen que Afra tiene derecho a sentirse celosa, dado el atractivo y la popularidad de Mert. Mientras que otros piensan que está siendo demasiado posesiva, controladora e insegura, y que debería confiar más en Mert, en su amor y en su lealtad. Lo que sí es cierto, lo que nadie puede negar,
es que este drama está eclipsando el éxito de la serie. En lugar de hablar de la increíble actuación de Afra y Mert, de su química arrolladora y de su talento innegable, la gente está hablando de sus problemas personales, de sus conflictos amorosos y de sus dramas de pareja. Y eso, sin duda, no es bueno para ninguno de los dos. Es perjudicial para su carrera, dañino para su imagen y devastador para su relación. ¿Qué pasará con Afra y Mert? ¿Lograrán superar sus problemas de celos, reconstruir la confianza perdida y seguir juntos, demostrando que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo? ¿O este drama terminará en una ruptura escandalosa, un divorcio mediático y un final amargo para esta historia de amor de cuento de hadas? Solo el tiempo lo dirá. Pero, de lo que sí estoy segura, es de que este culebrón nos va a dar muchísimo, de qué hablar en las próximas semanas. Prepárense para más drama, más rumores y más salseo. Y ahora, después de todo este salseo intenso, picante y explosivo, vamos a recapitular un poco, a hacer un resumen rápido para que no se les escape ningún detalle. Hemos hablado de los rumores de celos de Afra hacia Mert, de la creciente popularidad de Mert y cómo esto afecta a Afra, de las discusiones y tensiones en el set de Yalan y del impacto de todo esto en la imagen pública de la pareja. Un drama en toda regla. Una telenovela turca en la vida real. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté trayéndoles toda esta información. Me encanta compartir estos chismes con ustedes. Me siento como su confidente, su amiga y su compañera de drama. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos, a cada uno de ustedes, por ver el vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Gracias por ser parte de esta comunidad de amantes del drama turco. Son los mejores. Ahora, quiero saber su opinión. Quiero escuchar sus voces. ¿Creen que Afra está siendo demasiado celosa? ¿O creen que Mert le está dando motivos para sentirse insegura? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también aman el drama turco y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo. Tenemos mucho más salseo preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Besos y abrazos. Y recuerden, la vida es un drama, pero con ustedes es mucho más divertido.